Vamos a hacer algo. Yo no sé usted, pero cuando esto fue una sorpresa para mí, Edgar prepara el programa, yo preparo la prédica. Habíamos platicado algo acerca de que los niños, que las generaciones pudieran participar, pero la verdad ahorita esto fue impactante para mí. Y cuando yo veo a Abby, sí, Dios te bendiga, mija. Cuando veo a cada uno de ustedes, Mariano, no te veo a ti, mijo, sí. Cuando veo a Meli, cuando veo a Lizzy, hasta ahí al menos, porque los demás ya estamos más grandes. Yo, más allá de pensar en ellos, yo digo, ¿quiénes son los papás? Pienso en quiénes son los papás, porque cuando yo pienso en ellos, hay una instrucción de padres que están enseñando a amar a sus hijos. Yo quiero que usted permita que Dios le dé discernimiento de lo importante que es la enseñanza en nuestros hogares, para que nuestros hijos desde pequeñitos puedan hablar con la palabra de Dios y con una oración con la autoridad y el amor que lo hicieron estos niños. Papás, ese es un llamado a tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado en nuestros hogares como sacerdotes. Mamás, este es un llamado a tomar esa responsabilidad, a no pensar que ese trabajo se viene a hacer en Brilla Kids. Esto es algo que inicia en nuestros hogares y usted lo puede ver. Yo le doy muchas gracias a Dios. Esto fue algo que impactó mi corazón. Pásale, Araceli, también tú, por favor. Y vamos a hacer algo. ¿Qué le parece? Los voy a invitar a que me acompañen el día de hoy y que sean parte de la predicación. ¿Sí saben cuál parte les toca a cada uno? ¿Sí? Eso, no se crean, no les toca ni. Me digo, sí le entro. Esa es la valentía. Fíjense, los niños nos dan el ejemplo. Pero vamos a hacer lo más importante juntos. ¿Qué les parece si oramos todos para que el Señor le hable a su iglesia y que clamemos al Señor? ¿Qué les parece si nos ponemos todos de rodillas aquí en el altar y la iglesia como quiera hacerlo allá, y nosotros vamos a clamar y solamente vamos a pedir al Señor? Cierra tus ojos, iglesia. Padre, venimos a adorarte el día de hoy, Señor. Venimos, Señor, a decirte que te amamos con todo nuestro corazón, Jesucristo. Tú eres el Rey, Señor, el Rey del cielo, el Rey de la tierra, el Rey del universo. Ante ti, Señor, se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el día de hoy, aquí, Señor, en la plataforma, Padre, todas estas representaciones de generaciones, nos arrodillamos, nos postramos ante ti para darle gloria al Cordero de Dios. Bendito seas, Jesucristo. Tu Espíritu Santo llena este lugar, Padre. Tu Espíritu Santo llena nuestros corazones, Padre. Tu Espíritu Santo habla nuestras vidas, la voluntad del Padre. Revélanos, Señor, revélanos tu voluntad, Padre. El día de hoy te pedimos que tu presencia se manifieste con poder en este lugar, Padre. Queremos decirte que te amamos, Padre. Somos un pueblo que te ama. Somos un pueblo que te adora, Señor. Somos un pueblo que estamos enamorados de ti, Padre. En esta hora nos gozamos, Padre, porque podemos ver todas estas generaciones, desde las generaciones de ancianos, Padre, hasta las generaciones de niños, y cada uno de nosotros nos postramos ante ti para adorarte, porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, Padre. Queremos darte la gloria, Padre, y queremos el día de hoy reconocer, Señor, que tú estás aquí, Padre, y que tú nos has invitado a esta fiesta espiritual de adoración a ti, Padre. Nos sentimos honrados, Señor, y te pedimos que tú limpies nuestros corazones, Señor, que tú te muevas libremente en este lugar, Señor, trayendo bendición, Señor, trayendo tu abrazo, trayendo tu guía, Señor, derramando sanidad en este lugar, rompiendo cadenas, Señor, que han mantenido a las personas, Señor, esclavas de adicciones, Señor, esclavas de situaciones de pecado que no han podido dejar, Señor.
Señor, nos ponemos delante de ti y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Dios del cielo, del universo, y que no hay nada imposible para ti. El día de hoy, Señor, nos reunimos en este lugar para adorarte y para pedirte humildemente, Señor, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y llegue tu palabra poderosa a nuestros corazones, Señor, impactándonos y generando cambios poderosos, Señor. Familias restauradas, matrimonios restaurados, Señor. Jóvenes que te amen, que te sigan y se comprometan contigo, Señor. Hombres que tomen, Señor, el liderazgo de sus hogares. Mujeres que, Señor, cuiden las cosas del hogar, Padre. Amen a sus esposos, amen a sus hijos, Señor. Padre, queremos ser una iglesia de adoradores, Señor. Esa es nuestra identidad, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú estás aquí. Yo te pido, Señor, que tú quites toda palabra de mi boca, Señor, y seas tú el que hablas a tu pueblo. Mira, aquí estamos, todas estas generaciones representadas aquí, clamando por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra santa nos instruye, nos guía, nos corrige, Señor, nos enseña, Padre. Y aquí estamos listos, Padre. Te damos muchas gracias. Gracias en el nombre que sobre todo nombre, el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos. Y todo tu pueblo dice amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Puede sentarse, iglesia. Wow. Yo no sé tú, pero cuando llegó Mariano aquí con su Biblia y la abrió y se colocó, yo dije, wow, estamos viendo a los predicadores no del mañana, iglesia. Estamos viendo a los predicadores del hoy. Y poder ver una iglesia generacional donde nuestros niños reconocen y adoran a nuestro Dios, donde los jóvenes, donde los adolescentes, donde los adultos juntos adoramos al que vive. Es algo impresionante para mí. Yo no sé tú, pero tuve un momento muy, muy hermoso. De verdad estoy impactado como aun y cuando Edgar y yo no nos ponemos de acuerdo, siempre cuando él hace el programa y Dios me da la predicación, se alinean de una manera tremenda. Yo no sé si usted se dio cuenta qué fue lo primero que hicimos en esta reunión. Como sabemos, esta es la tercera semana que no hemos tenido la participación con el grupo Alabanza, pero estamos aprendiendo a adorar de otras maneras. Ya la semana que entra será la última y después volveremos. Y no le puedo decir que vamos a tener todas las semanas alabanza, porque creo que estamos aprendiendo a adorar a Dios de muchas maneras. Y aquí lo importante es que vengamos con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios diga que hagamos, porque el Señor es quien manda. Pero el día de hoy el mensaje, la primera semana cuando estuvimos hablando acerca de la adoración, hablábamos de que la adoración, que nosotros adoramos a Dios cuando cumplimos el propósito para aquello que fuimos hechos. Eso fue la primera semana. La segunda semana, que fue la semana anterior, hablábamos acerca de que adoramos a Dios cuando somos obedientes a lo que Él nos manda. Y decíamos que obediencia a medias era igual a desobediencia. Muy bien, iglesia, eso es lo que hablamos. Y el día de hoy iniciamos nuestra reunión adorando a nuestro Señor, agradeciendo. Bueno, yo te quiero decir que el agradecimiento es un acto de adoración. Cuando tú le dices al Señor, gracias, Padre, cuando tú agradeces al Padre por lo que Él ha hecho en tu vida, es un acto de adoración. Y eso me hace recordar que el hombre no es tan bueno
o como que fallamos mucho en la parte de agradecer. Y me hizo recordar una historia, que es una historia que obviamente no es real, pero creo que nos va a ayudar para poner este punto un poquito más claro. Dicen que en alguna ocasión un hombre fue llevado al cielo, que tuvo la oportunidad de ir al cielo. Y cuando él llegó al cielo, estaba alguien por ahí, un ángel, y le dice: ¿sabes qué? Pues no es tu tiempo todavía, pero pues ya que estás aquí, te vamos a dar un tour. Y pues este chavo dice: wow, qué padre. Y empiezan a recorrer los palacios, las calles de cristal, el mar de oro, todas aquellas bellezas que hay en el cielo. Y llegan de repente a las áreas administrativas del cielo. Y llegan a un lugar grandísimo, donde había ángeles que estaban así en sus computadoras, tac, 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 tac. Y llega él y se sorprende de ver tantos ángeles trabajando. No tenían chance ni de voltearse a ver unos a otros, y estaban recibiendo información. Y este hombre se sorprendió y dijo: wow. Y le dice al Señor, al ángel que lo llevaba: oye, ¿qué es lo que se hace aquí? Dice: aquí se hace algo muy importante. Dice: este es el lugar donde se reciben todas las peticiones que se hacen en el mundo. Dice: pues con razón, estaba lleno y todos recibiendo tus oraciones, porque a veces bombardeamos el cielo con peticiones todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, y siguieron caminando. Después llegan a otra área donde estaba un ángel, y estaba así como que echándose aire, y con una computadorcita y chiquita, un escritorio nada más. Y le llamó mucho la atención a este hombre y le dice: oye, ¿y aquí qué se hace? Dice: no, pues aquí es donde se reciben los agradecimientos de oraciones contestadas. Pareciera que es algo que da risa, pero es algo real. ¿Cuántos de nosotros lloramos a veces cuando estamos enfermos, cuando tenemos una necesidad, y venimos a la iglesia y hacemos compromisos y hacemos tantas cosas, y en el momento que el Señor contesta, y en el momento que el Señor hace el milagro, lo primero que hacemos es disfrutar de lo que recibimos, y a veces ni siquiera nos acordamos de decirle: Señor, gracias, cuando Él fue quien hizo la obra? Los hombres somos mal agradecidos por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Yo te quiero decir que cuando tú eres un hombre agradecido, estás adorando al Señor. Y yo te quiero decir lo que hace un adorador agradecido. Un adorador agradecido es aquel que no olvida las cosas que Dios ha hecho por él. Que no olvida las cosas que Dios ha hecho por él. El Salmo 103, versículos del 1 al 5. Tenía que ser David, ese adorador, ese hombre que amaba a Dios, ese hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Dice David en el Salmo 103: que todo lo que soy, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Dice él que todo se una, mis emociones, mi mente, mis deseos, aún mi físico, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Y escuche bien lo que dice el versículo 2: que todo lo que soy alabe al Señor, y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. David entendía como un buen adorador, como un ejemplo de un hombre adorador, que el no olvidar todas aquellas cosas que Dios hacía por él, lo hacía vivir una vida de obediencia y de adoración a su Padre, porque él era un hombre agradecido.
¿Y qué eran aquellas cosas que David tenía siempre presentes? De aquello que hacía Dios por él, que Dios hace por ti y Dios hace por mí. Dice, Él perdona todos mis pecados. Todos aquellos pecados que has cometido, que he cometido yo, y que aquellos que hemos creído en Jesucristo, que vamos a cometer, el Señor ya los ha perdonado por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Dice, y sana todas mis enfermedades. El Señor tiene el poder para sanar las enfermedades que aquejan al mundo, las enfermedades físicas, pero también esas enfermedades que están en nuestra mente, o esas enfermedades que están en nuestro corazón, que no podemos ver, pero que supuran. Esa falta de perdón, ese odio, ese resentimiento, es en Cristo donde podemos ser sanados. Dice, me redime de la muerte, me compra de la muerte, toma mi lugar. Yo debería de estar muerto, ir a la condenación eterna, pero el Señor toma mi lugar y paga mi boleto. El Señor nos redime de la muerte y dice, y me corona de amor y tiernas misericordias. Se colma mi vida, llena mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Dígame si esos no son suficientes motivos para que nosotros seamos hombres, mujeres y niños agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros a veces nos acostumbramos. Ahorita que oraban acerca de la salud, lo primero que vino a mi mente es personas que están con enfermedades terminales en el Seguro Social o en otros hospitales. Todos los días, al menos 3 o 4 veces por semana, recibo mensajes de personas que me dicen, Gerardo, estoy enfermo. Gerardo, no hay buenas noticias para mí. Gerardo, oren por mí, por favor. Y aquellos que somos sanos, a veces llenamos nuestro cuerpo de cosas que no nos convienen. Para mí era algo que de verdad me volaba la cabeza, que yo no podía entender cómo durante la pandemia había personas que estaban entubadas en el hospital muriendo, y yo podía ver en algunos lugares personas que son vulnerables por su peso, por sus enfermedades, con sus cajetillas de cigarro y fumando todo el tiempo. Para mí eso es no valorar las bendiciones que Dios nos da, porque agredimos a nuestro cuerpo, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Por eso es bueno que cada mañana podamos despertarnos y agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Un corazón agradecido siempre va a estar dándole la gloria a nuestro Señor. Un corazón, un adorador agradecido es el que agradece antes de recibir. A ver Gerardo, ¿cómo está eso? Sí. Un adorador agradecido es aquel que sabe que su Padre es un Padre bueno, que es todopoderoso y que Él suple tus necesidades. Y quiero subrayar esa palabra y decirte necesidades, no necedades. Porque muchos de nosotros oramos por necedades, y como Dios es un Dios bueno que nos ama, no nos va a satisfacer las necedades porque nos va a malcriar, y Dios no quiere malcriarnos. Pero la Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice, escucha bien, pueblo de Dios, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él va a hacer. ¿Sí dice así? Todo lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho. Cuando tú tengas una necesidad, sé un adorador y agradécele al Señor por lo que Él ya ha hecho. Muchas veces nosotros queremos adelantar los tiempos de Dios.
Yo le digo, Señor, dame un espíritu como los hijos de Isaacar. Que el talento que ellos tenían era sabios para entender los tiempos. Sabios para entender los tiempos. Muchas veces nosotros queremos acelerar las promesas de Dios. Y como lo hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, un buen ejemplo es Sara y Abraham. Sara y Abraham. Y podemos ver cómo ellos tenían el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa se iba a llamar Isaac. Pero Sara dijo, Señor, oye Abraham, pues ya estamos muy grandes, se me hace que Dios ya se le olvidó. Pero el Señor ya había hecho, porque Dios no se mueve en la línea del tiempo que tú y yo nos movemos. Para el Señor no hay pasado, presente y futuro, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios eterno. Él no está encuadrado en una cajita del tiempo. El Señor ya lo ha hecho, lo que son sus planes para tu vida. No tienes que adelantarte. Pero Sara le dijo a Abraham, pues sabes que como yo ya no voy a poder pronto, ya no puedo, ¿por qué no agarras aquí a nuestra sierva? Y esta sierva iba, Abraham bien obediente como muchos de nosotros, obedeció a su esposa, se sacrificó y tuvo un hijo. Y dijeron, aquí está el hijo, Ismael. Pero Dios dijo, no, porque ese no era el hijo que yo les iba a dar se llama Isaac. Y ese hijo llegó, y ahora tenemos a Isaac y tenemos a Ismael como dos pueblos. Y todavía más de 2000 años después se andan echando cohetes y matándose entre sí el pueblo de Israel y el pueblo árabe, porque hubo alguien que no supo esperar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos esperar? Y Dios nos dice, espera, yo te voy a suplir. Y tú vas al banco y firmas el crédito. Y después, pastor, me están comiendo los intereses. Porque Dios te enseña que no debes de pedir prestado. Pero ahí vamos a desobedecer. Truenan las sociedades en los negocios. Y después, ay pastor, es que me timaron. Porque Dios, conforme a su palabra, no bendice las sociedades. Entonces cuando nosotros entendemos, es importante que aprendamos a orar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no me preocupo por nada. Mejor oro por todo. Le digo a Dios, a ti, Señor, te digo lo que necesito y te doy gracias por lo que has hecho. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú oras a Dios con fe y lo adoras porque sabes lo que Él ha hecho, porque sabes que Él es fiel, viene lo que viene en el siguiente versículo. No se los di, pero aquí está, dice, así. Cuando tú oras de esa manera, cuando tú adoras, dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan, ¿cómo? En Cristo Jesús, en nuestra fe en Cristo Jesús. Hay muchas personas que duermen con el Tafil, o con el Valium, o con la que es más ligerita, no te preocupes, es la melatonina. Pues ni melatonina ni Tafil. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te da tu dulce sueño. Y puedes decir como el rey David, aunque lo andaban persiguiendo y afuera había un ejército que le quería matar, él estaba dentro de la cueva y decía, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor mi Dios, me haces vivir y dormir confiado. Iglesia, adora al Señor. Aún y cuando creas que Él no ha escuchado, tú haz tu trabajo, ora y confía en el Señor y Él lo hará, porque Él no es hombre para arrepentirse. Un verdadero adorador agradece a Dios antes de que sus ojos lo vean, porque tiene fe en que el Señor ya lo ha hecho. Un verdadero adorador es el que agradece en cualquier circunstancia. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a agradecer solamente cuando las cosas van bien, pero la Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, fíjate bien lo que dice la Biblia: sean agradecidos en toda
circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sean agradecidos en toda circunstancia. Puede ser que lo que estés viviendo el día de hoy no entiendas cómo llegaste a eso. Puede ser que no entiendas por qué tienes la enfermedad que tienes. Puede ser que no entiendas el día de hoy por qué tu matrimonio ves que se está desmoronando. Puede ser que el día de hoy no entiendas por qué estás pasando la situación económica que estás pasando. Y ¿sabes qué? Yo tampoco, puede ser que si me la platicas la voy a entender. Lo único que sé es que en todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios, Dios tiene un propósito. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que han sido llamados por Dios para cumplir un propósito. Así es que si el día de hoy tienes una situación que no entiendes, si tu corazón está quebrantado, si la circunstancia que estás viviendo no es la mejor, yo te invito que alabes a Dios, que adores a Dios y dile: Señor, no entiendo, Padre, pero yo te adoro. Yo te adoro, Padre. Uno de los libros más difíciles de comprender para mí por mucho tiempo fue el libro de Job. Porque pocas veces usted ve en la Biblia cómo Dios se expresa de una persona como se expresó de Job. Un hombre íntegro, un hombre que sacrificaba todos los días a Dios por él y por sus hijos. Un hombre próspero, un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre que respetaba a Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Pero dice la Biblia que un día Dios bajó los muros de protección en la vida de Job y permitió que el enemigo entrara y lo destrozara. Y Job perdió 12 hijos y perdió todo lo que él tenía porque era un hombre millonario. Y cuando él perdió todo, su reacción delante de Dios fue: desnudo llegué, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es adorar en toda circunstancia. Y si eso fuera poco, Dios mantuvo esos muros de protección y le dio la oportunidad al enemigo que lo tocara en su cuerpo. Y él tenía sarna y dice que con una teja se raspaba y se ponía incienso, se ponía, ¿cuál es la palabra? La leña que da, ceniza, perdón, ceniza. Se ponía ceniza, no incienso, ceniza, para quitarse ese ardor. Y sufría. Y dice la Biblia que llegó su esposa, le dice: ¿ves cómo estás? Y todavía sigues fiel a tu Dios. Lo que debes de hacer es renegar de tu Dios y muérete. Y dice la Biblia que Job adoró al Señor. Y cuando he pasado por situaciones en mi vida que han sido difíciles, en ocasión yo le dije al Señor: Señor, ese libro a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Fue mi alimento día y noche. Y yo le dije en la intimidad, en oración: Padre, yo quisiera saber por qué tú permitiste todo eso en la vida de Job. Y yo sentí como Dios me habló. Con todo respeto lo digo, Él puso ese pensamiento en mí. Y Dios me dijo: Gerardo, pocos hombres me han amado como Job. ¿Tú crees que es justo
que Job, como se portaba, como vivía, como me honraba, como me amaba, ¿crees que hubiera sido justo que él se hubiera muerto y que no me hubiera conocido realmente? Y puedo entender eso cuando voy al final del libro de Job, y Job expresa las siguientes palabras: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. No le tengas miedo a los desiertos, no le tengas miedo a las situaciones difíciles, no le tengas miedo al sufrimiento, porque si hay un momento en nuestra vida donde podemos ver de frente al Rey de Reyes, donde podemos sentir su misericordia, donde podemos sentir su abrazo, donde podemos sentir su provisión, donde podemos escuchar su voz, es cuando estamos en el suelo y pensamos que ya no hay nada adelante para nosotros. Es en esos momentos donde podemos ver de cerca a Dios. Por eso, así como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, debemos dar gracias a Dios en toda circunstancia. Y yo te quiero decir algo: alguien que agradece a Dios en tiempos difíciles lo va a hacer siempre, porque es parte de su naturaleza. Una persona que agradece, que tiene la capacidad de ver que todo pareciera que está mal y decir: Señor, te alabo y te doy gracias, Padre, porque tú estás conmigo. Ese es un corazón que va a agradar a Dios. Es un corazón del cual Dios se va a alegrar. Un corazón agradecido, un adorador agradecido, es aquel que entiende las prioridades, lo que hay que hacer primero. Fíjese que hay una historia que me encanta en la Biblia y algunas veces la he mencionado, pero es algo que toca mi corazón y quiero compartírselo. La historia de los 10 leprosos que son sanados por Jesús. Dice la Biblia en Lucas capítulo 17 versículo 11. Dice: mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia porque no se podían acercar, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y con esa compasión que tenía el Maestro y que sigue teniendo el día de hoy para ti, los miró y dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos hicieron caso, iban caminando, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Adoró a Dios. Lo primero que él fue a hacer es adorar al Señor. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y dice la Biblia, ese hombre era samaritano. Si usted recuerda, samaritanos y judíos no se podían ver. ¿Recuerda la historia del buen samaritano? Pues ese hombre, que podría ser el que menos debería ser agradecido, fue el único agradecido. Y Jesús preguntó: oye, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero, el que menos hubiéramos pensado. Ese fue el que volvió. Y Jesús le dijo al hombre: levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Cuando tú volteaste y fuiste a obedecer, a ir a ver a los sacerdotes, en ese momento fue una acción de fe donde tú empezaste a ir y el milagro ya lo habías recibido. Pero ese hombre no fue desobediente. Cualquiera podría haber dicho: no, pero no obedeció porque no se fue con los sacerdotes, regresó con Jesús y Jesús se lo había mandado. Algún fariseo podría decir eso. Pero nadie dice
porque Él lo iba a hacer después. Lo que Él nos muestra es la prioridad de su corazón. Para Él no fue posible en ese momento que recibió el milagro seguir esa misión, sino dijo: ahorita sigue esa misión, hay una prioridad. Voy a buscar a Jesús para agradecerle, para adorarlo por lo que Él ha hecho. Muchos de nosotros venimos a Jesús, pedimos el milagro, recibimos el milagro, lo disfrutamos, celebramos, hacemos fiesta, y en la noche, ya cansado: Señor, sí es cierto, gracias porque me ayudaste, gracias porque me lo diste. Cuando nosotros deberíamos de caer de rodillas y decirle: Padre, gracias Señor, gracias Señor porque no fue la persona que conozco. Gracias Padre porque no fue mi economía. Gracias Padre porque no fue la ciencia médica. Gracias Padre porque todo eso son medios para recibir la bendición que tú tienes para tu hijo. Y ese hombre, aún siendo un samaritano, un hombre del cual no se esperaba nada, él fue el único agradecido. Y yo le quiero decir algo: los otros 9, la historia los deja fuera, pero nadie nos dice que fueron y se presentaron ante los sacerdotes todos. Y yo podría pensar que a lo mejor unos ni siquiera lo hicieron, y en vez de ir con los sacerdotes se fueron a sus casas a celebrar o a echarse unas. ¿Por qué? Porque si no tenían un corazón para ser agradecidos, menos iban a tener un corazón para ser obedientes, porque es el mismo corazón. Y el problema está en el corazón del hombre. El problema está en el corazón del hombre. Muchos de nosotros venimos a Dios: Señor, si me haces el milagro, yo voy a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y recibes el milagro, y ¿sabes qué? No haces lo que prometiste. ¿Cuántas veces no le has prometido a Dios: no Señor, ayúdame, voy a venir a orar temprano, mira, de veras? Y el primer día vienes, y el segundo y el tercero como que ya te cansas y se acaba tu compromiso. Nos mantenemos en los compromisos y en las promesas que hacemos cuando tiene que ver con dinero, con poder o con intereses que nos van a hacer crecer en nuestros deseos vanos. ¿Por qué no faltamos al trabajo? ¿Por qué llegamos temprano al trabajo? Pues porque si no nos corren o no nos pagan o nos quitan el bono de entrada. Pero cuando es llegar temprano a la iglesia, la iglesia, no pasa nada. Porque todo tiene que ver con el corazón. Yo recuerdo que mi mamá le decía a mi papá, y yo recuerdo mucho esa historia, aunque yo estaba chiquito. Cuando yo estaba bebé, me puse muy malo. Y cuando estaba muriendo, mi papá llegó ahí y le dijo a Dios, le dijo: Señor, si tú salvas a mi hijo, voy a dejar de fumar, no voy a volver a tomar un cigarro. Pues no tomó uno, se fumaba como 3 cajetillas diarias después ya. Duró como algunos años cumpliendo esa promesa. Cuando vio que Dios hizo un milagro y me mantuvo con vida, Dios tuvo misericordia. Pero lo que Él prometió no se cumplió. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor y no lo cumplimos? Es como las personas que vienen a pedirte dinero y cuando te dicen que te vas a pagar, que te van a pagar, te la crees. Por eso dice la Biblia: cuando prestes, mejor presta sin esperar recibirlo a cambio. Porque lo que te está mostrando es una persona que no tiene una conducta para ser un buen administrador de lo que tiene. Y si no tiene ahorita, no va a tener mañana ni pasado, porque sus hábitos los hacen no tener. Y sus hábitos los hacen pedir, 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 pedir. Es una cultura mexicana. Es un problema con el corazón. Entonces tenemos que ser agradecidos y entender cuál es la prioridad: adorar a nuestro Dios cuando Él contesta. Y último, cuando adoremos,
tenemos que hacerlo con alegría. Y el agradecimiento muchas veces nos guía a poder dar. Me encanta la historia de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Esta historia me dice mucho. Dice la Biblia que Jesús sana a mucha gente, pero él amaba mucho a Pedro y le hace una broma, porque dice que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y estaba en la cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Le digo que era una broma porque a lo mejor Pedro no quería que se sanara, ¿no? O sea, su suegra. No se crea, Pedro amaba a su suegra. Yo amo a mi suegra. Dice, Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces, fíjese bien, ella estaba enferma, estaba muy mala. El Señor solamente llega, la toca. Nunca dice que ella le pida que lo sana. Jesús ve la necesidad y la toca. Dice, entonces ella se levantó y le preparó una comida. Cuando nosotros recibimos una bendición de Dios, cuando estamos agradecidos, cuando venimos a sus pies, la primera reacción que hay en nuestros corazones es: Señor, yo te quiero servir. Yo te quiero servir, Padre. Esta mujer estaba enferma y lo primero que hizo es se levantó a servir al Señor. Ese es un corazón verdaderamente agradecido. Cuando nosotros somos fieles y le damos a Dios lo que a Él le pertenece, estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, estamos dispuestos a dar nuestra energía, todo lo que somos, pero también estamos dispuestos a darle a Dios de nuestras finanzas, que a veces esa es la parte más complicada. Y muchas veces el pueblo de Dios batalla en esa área porque en esa apretamos en lugar de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Yo te quiero decir que Dios no necesita tu dinero. Dios quiere un corazón que sea agradecido y que cumpla con lo que Él ha establecido. Hay personas, cuando hablamos del diezmo y vamos al libro de Malaquías, hay personas que dicen: no, es que eso es la ley, eso es el Antiguo Testamento. Yo te quiero decir que el diezmo, la ofrenda y todo lo que le des a Dios tiene que ver con tu corazón, no con el peso, los 2 pesos o lo que sea. Pero para aquellos que piensan que el diezmo está en la ley, yo te quiero decir que desde el libro de Génesis, cuando la ley ni siquiera estaba escrita, nos da una tremenda historia de un hombre agradecido. Abraham, un hombre próspero, un hombre que Dios abría prosperidad donde él tocaba. Era un hombre que entendía que había que darle a Dios. Recuerda que Abraham se separó de su sobrino Lot, y después Lot cayó por ahí, se lo llevaron y tuvo un problema, y Abraham tuvo que ir a luchar con su ejército para recuperar a Lot. Y ahí hay una historia en Génesis capítulo 14 versículo 17. Dice: después de que Abraham regresó de su victoria, porque ganó esa guerra y recuperó a Lot sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y dice, ponga mucha atención: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec era rey y sacerdote. Dice, Melquisedec bendijo a Abraham como sacerdote, bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Como sacerdote le enseñó a Abraham, no fue con tus fuerzas, fue una bendición que Dios te dio, el que tú
puedas haber ganado esa guerra y hayas traído un botín. ¿Cuál es la primera reacción? Dice Abraham, como un hombre de Dios, dice: luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. ¿A qué le suena eso? Separó la décima parte y se la entregó al sacerdote, que es la representación de la iglesia. Dice: el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste, porque habían luchado contra ellos. Dice: Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías tú decir, escucha esto, me encantó cuando leí esto, tocó mi corazón. De otro modo, tú que me estás dando, podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados. Y se acabó. Porque yo, como Abraham, decía él, yo reconozco que todo lo que recibo viene del Señor. A veces mis hijas me dicen: papá, la empresa cuando te paga, tu patrón. Le digo: no, mi patrón es el Señor Jesucristo. Mi provisión es a través de la empresa para la cual yo trabajo, pero quien me provee es el Señor Jesucristo. Yo te quiero decir el día de hoy que tu provisión no es tu negocio, tu provisión no es tu trabajo, tu provisión no es esa fuente de donde lo recibes. Tu fuente es Dios. Tu fuente es Dios. Por eso la Biblia dice: Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Porque es una prueba de fe. La Biblia nos enseña: probadme ahora en esto. Es la única parte en la Biblia que dice Dios que lo probemos, porque es tan difícil. Para nosotros es tan fácil creer en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que tengo vida eterna. Pero cuando el Señor te habla en la parte de las finanzas, se acaba nuestra fe. Cuando lo que el Señor quiere es bendecirte. Segunda de Corintios 9:6 nos dice: recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario, y habrá bastante y de sobra, y hasta para compartir con otros. Esas son las finanzas del Señor. Dios es fiel. Le doy muchas gracias a Dios. Cuando veía a los niños, que yo tuve una mamá que cuando fui niño me instruyó, me enseñó a amar a Dios, me enseñó a confiar en Dios, me enseñó el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Me enseñó el Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor mi Dios, me harás estar confiado. Me enseñó que cuando me caía, el Señor me podía levantar. Me enseñó que tenía que dar gracias en cualquier circunstancia de mi vida. Pero también me enseñó a ser un hombre fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Y te puedo decir que en esa área Dios ha sido muy fiel, muy fiel. Así es que todos los principios de Dios están en el mismo nivel. La Biblia es real de pasta a pasta. Dios quiere una iglesia sana en todas las áreas, pero tienes que creerle al Señor. Y tienes que recordar, y para terminar, tenemos que recordar que un verdadero adorador no olvida las bendiciones recibidas del Señor.
Un verdadero adorador agradece a Dios y da gloria al Padre antes de que recibe, porque sabe que el Señor ya lo ha hecho. Un verdadero adorador adora al Señor y da gracias en cualquier circunstancia. Aunque mi corazón se esté destrozando, se esté cayendo a pedazos, da gloria al Señor. Un verdadero adorador entiende las prioridades, y la prioridad es agradecer a Dios porque Él es fiel. Y un verdadero adorador da con alegría su vida para el servicio o sus finanzas para lo que el Señor las quiera usar. Así es que estamos aprendiendo, iglesia. Un verdadero adorador cumple el propósito para el que fue hecho, y así adora al Rey. Un verdadero adorador obedece al Padre ante cualquier circunstancia. Y un verdadero adorador da gracias al Señor siempre. Yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero yo te invito a que tú te pongas de pie en esta hora, que cierres tus ojos, y así como iniciamos esta reunión, levantes tus manos y le digas a nuestro Dios: gracias. Dile: gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque me has dado aún más de lo que merezco, Señor. Me has dado salud, me has dado amor, me has dado comida, Señor. Has suplido para mis necesidades aún más de lo que, Señor, es necesario. Me has cuidado, me has dado mi familia, me has dado un techo. Queremos adorarte el día de hoy, Señor. Te pido perdón, Señor, si he recibido tantas bendiciones, Padre, y nunca me había puesto a agradecerte, Señor. Te doy gracias por cada una de las bendiciones recibidas en mi vida, Padre. Gracias, Señor, porque aún y la circunstancia que estoy viviendo en este momento, donde mi corazón, Señor, está triste, donde hay una enfermedad que me está atacando, Señor, donde veo que mis hijos, Señor, los estoy perdiendo, donde veo que mi economía, Señor, no tiene salida, en este momento quiero darte gracias y quiero adorarte, Señor. Mi Dios, vengo a presentar mi vida como una ofrenda agradable delante de ti, porque esa es la ofrenda que a ti te agrada, o porque un corazón contrito y humillado tú no rechazas, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que tú abraces a tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muévete, Padre, libremente en este lugar, Señor. Queremos dar la gloria a Jesucristo. Queremos bendecir el nombre de Jesús. Y es ahí donde tú, Espíritu Santo, te mueves libremente con poder, Señor. Yo te pido, Padre, te pido, Jesús, que en esta hora tú derrames sanidad sobre aquellos que están enfermos, Padre. Que hagas milagros en esta hora, Señor. Que restaures familias, Padre. Que traigas libertad a adicciones. Que traigas, Señor, que suplas para las necesidades de tu pueblo, Señor. Porque el día de hoy te adoramos. Abre las bendiciones de los cielos, Padre, y derrama bendición en este lugar hasta que sobre y abunde. Gracias, Padre, te damos. Gracias, precioso Salvador y Rey. Te amamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos, Padre. Bendito sea tu nombre.
En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, te damos gracias. Muchas gracias. Amén, Padre. Que nos le da un aplauso al Padre y le dice: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito seas.